¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal J de Barba. Estamos acá con la entera de distintos chirimbolos componentes de electricidad, electrónica que uso para experimentos. Y justamente para mostrar cómo lo uso vamos a ir directamente a esta plaquetita. Esta plaquetita, como muchos se habrán dado cuenta, es el culote 27 de ISO 27, una lámpara LED con su driver que no es ni más ni menos que el transformador que alimenta. Si lo encuentro ya se los muestro. Acá está, chachán, que hay de este lado. Acá está, todos estos LED conectados. Puede haber dos series en paralelo, depende de la conexión, ¿no? Todos estos son LED. ¿Y por qué amarillo? Porque tiene un filtro, los LED son muy azules, entonces el amarillo filtra para que la luz sea más parecida al espectro, ¿no?, de la luz visible. Por eso es amarillo. Podemos ver que hay uno puenteado, ya tuvo un arreglo esto, y que le falta otro. No recuerdo si se le salió, si se lo saqué, cosa es que no anda. Pero lo que, si no me equivoco, me parece que anda es el driver. El driver es el transformador, es este, que toma, que toma una alterna de 220 volts 50 ciclos, la pasa por acá y entrega una tensión determinada de continua. Y lo que vamos a ver en este video es justamente cuánto es esa tensión de continua. Después de pasar por un circuito que tiene, como podemos ver, ahí ven estas cucarachitas, una acá y otra acá. Una, si no me equivoco, es un rectificador. Otra, un ruptor que funciona como oscilador. Ustedes saben que la forma más simple de alimentar un LED no les voy a mostrar, les voy a mostrar un LED más simple. ¿Cómo? Déjenme ver, ya les muestro que encuentro uno acá. Al final tengo un montón de cosas y después no encuentro. Como este, mira. Como este LED. Lo podemos polarizar o alimentar con una resistencia calculada como esta. ¿Para qué? Para alimentar la corriente calculada tanto en resistencia como en potencia. Esa sería la fuente más simple, el driver más simple para un LED, para controlar su corriente. ¿Y cuál es el defecto que tiene? Porque entonces diríamos, ¿y por qué en vez de hacer esto no ponemos una resistencia y listo? Sí, lo podemos hacer, pero pierde mucha potencia en calor. Estas fuentecitas lo que hacen es regulan la tensión y corriente para que rinda más el LED sin desperdiciar energía eléctrica. Entonces, después intermedio a esto, lo que hubo son unas fuentes capacitivas, que es un capacitor de poliéster en serie, que por reactancia capacitiva, que es la resistencia a la corriente alterna que oponen los condensadores, bajaba la tensión. Lo podemos hacer con inductancia, con una bobina, sí, pero primero que las bobinas son grandes, más grandes todavía que los capacitores. Después se va a perder también mucha energía en forma de calor, más que en el capacitor, para usar reactancia inductiva. Esto lo que usa es un circuito que le da exactamente la tensión y la corriente regulada a la serie de LEDs. Regulada hasta ahí nomás, porque está incluso calculada para que duren poco. Vieron que duran cada vez menos estas lámparas. Bueno, y yendo al experimento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a disponer de un velador de pie, que es justamente para enroscar una lámpara, justamente como esta, con E27. Está desenchufado, por eso podemos conectarlo. Les muestro, ahí pueden ver. Si no sería muy peligroso. Justamente son todas de plástico, porque no hay, primero que da una tensión más allá de la tensión de seguridad, que son 24 volts acá, aunque sea continua. Y segundo, que no tiene aislación de la red, y si tuvieses acá una descarga, vos tocarás acá, el disyuntor no va a saltar. Los disyuntores comunes no se disparan. Bueno, entonces con esto desconectado, roscamos el driver.
Conectamos las puntas del megómetro que tienen cocodrilo, que igual estaba pensando en adaptarles unos cocodrilos a las puntas comunes del multímetro, ¿no? De este multímetro u otro. Estas son las puntas comunes que no tienen cocodrilo. Tienen ahí unas mosquitas que es para enganchar, por ejemplo, el alambrecito de un componente. Bueno, usamos ahora estas. Las conectamos a las puntas ya del multímetro, si no desconectamos las puntas del multímetro y conectamos estas. Pero como ya las tengo conectadas al multímetro, las conectamos a estas puntas, que se puede hacer perfectamente. Bueno, vamos a enchufar, esperemos que no explote todo. No me acuerdo si estaba prendido o apagado el interruptor. Ahí enchufamos. No pasó nada, no debiera pasar nada tampoco. Encendemos y vamos a setear el multímetro en continua. Vamos a empezar por 600 volts. Nos indica 0. ¿Por qué? Porque por ahí estaba apagado. Ahí está, ahí lo encendemos y 287, 290 volts, que me indica que está polarizado al revés. ¿Ven el negativo? El multímetro digital te indica la polaridad. Uno de aguja, la aguja se intentaría ir para el otro lado, cosa que sería peligroso para el mecanismo que mueve la aguja, el galvanómetro. O sea, queda al revés. El de la derecha es el positivo, el de la izquierda el negativo. Recordemos que esta fuente es regulada en corriente. Entonces, por más que ustedes van a decir, pero 287 volts, los LED en serie, está regulada también en corriente. O sea, no puede dar, por ejemplo, si yo hago un corto, se va probablemente a arruinar la plaquita, pero no va a ser un fogonazo que haga saltar la termomagnética. Es interesante, ¿no? Ver que tenemos una fuente de 300 volts de continua. A ver, vamos a probar si te mide algo en alterna. Off. No, no mide nada en alterna. Bueno, pensé que por ahí, como tenía la parte del que es como un oscilador, podía dar algún dato. No, al menos este instrumento no. ¿Vieron como los transformadores de las dicroicas electrónicos quedan continuas? Pero hay un componente de alta frecuencia. Bien, no sé cómo es eso, pero lo interesante es acá ver esto y también ver que si esta placa tiene, yo no sé cómo estarán conectados, pero tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Si están todos en serie, podríamos calcular 300 volts, que es lo que está midiendo ahí. ¿Cuánto dije? 24 son. Dividido 24, sabríamos la tensión que cae en cada uno. Entonces, vamos a poner la calculadora y dijimos 290 volt dividido 24 LED. En cada uno tendría que caer 12 volt. Debe estar regulado en corriente, pero 12 volt para que caiga la tensión 12 volt en cada uno, a mí me parece demasiado. Debe haber una regulación en corriente. Que si sabemos que la lámpara es de, ponele, 9 watts a 290 volt, podríamos calcular, sabiendo que la potencia es el producto entre la tensión y la corriente, podríamos calcular justamente la corriente. Que vamos a calcularlo. Tenemos que dividir los 9 watts dividido 290. Acá tenemos la corriente que nos tendría que estar proporcionando esta fuente, que son 31 mA. A ver, vamos a desconectar cocodrilo de acá y de acá. Hoy vamos a hacer un pequeño corto con esto. No tendría casi ni que hacer chispa, no sé, por ahí sí hace. ¿Vieron? Muy poquito. ¿Por qué? Porque está regulado en corriente. Y esa corriente la podríamos medir. ¿Por qué no? Con nuestro querido multímetro, que si son 31 mA, lo tendríamos que poner en la escala
200 miliamperes. Ahí está, ¿ven la escala esa? Bien. Y después, obviamente, 200 miliamperes, pasarlo al... el miliamper mide acá, hasta 10 amperes mide acá. Bien. Estaríamos en condiciones, ya que probamos que la chispita era ínfima y los cálculos lo ratificaron, o al revés, de conectar el amperímetro en directo, porque sabemos que son fuentes reguladas en corriente, y además hicimos un pequeño corto para ver que no haga... Estaba seguro, de hecho, y la chispita ínfima lo confirma. Vamos a conectar las puntas. Bueno, ahí conectamos y 1,8 que miliamperes. ¿Cayó tanto la corriente en corto? Puede ser, por el tipo de circuito. 0,2. Puede ser que al hacer corto, que no haya carga de resistencias, corrección de LEDs. Lo que pasa es que los LED tienen una resistencia en su juntura. Incluso polarizados, necesitan una determinada tensión para que se produzca el efecto avalancha y empiece a circular corriente. Se ve que al no estar conectados los LED como carga en serie, esos 24 LED, que no sé si es una sola serie de 24 o 2 de 12, lo toma al multímetro como un corto y la corriente cae a 0,21 miliamperes. Qué poquito. A ver, 200, 1,8. No entiendo por qué en 200 miliamperes me marca 1,8 y en 20 miliamperes 0,21. En 2000 microamperes se va a ir de escala. No, tampoco. No, acá lo que pasa es que lo toma como un corto y cae la corriente abruptamente. Es como que está protegida. Por eso cuando hicimos el corto, ¿no? Cuando hicimos el corto con el cocodrilo, ¿sí? Como este, la chispa, no hay, ahora cayó la tensión. Cayó la tensión, si midiéramos, tendría que haber caído la tensión casi totalmente. Y entra en escena nuestro querido pinza amperométrica con multímetro también, porque es lo que vamos a usar. Zika. Lo que vamos a ver es ponerlo en, ahí está, en voltímetro de continua y medir si cayó la tensión. Yo creería que sí. Vamos a ver si lo podemos directamente conectar acá. ¿Y qué nos dice? Sí, cayó a 102 volts. Yo pensé que había caído más. O sea, cuando hicimos corto cayó. Acá seguimos teniendo 100 volts, pero casi no circula corriente. Debido a que el amperímetro lo toma como un corto. Por eso mismo les digo que estas plaquetitas son una fuente regulada en corriente. Una tensión y corriente, ¿no? Tensión desde ya, pero además en corriente. En sí cualquier fuente se regula en corriente, porque te va a poder dar una corriente como máximo. Después se va a quemar, o sea, la regulación es que no va a poder dar, va a tender a infinito, pero se va a quemar. Esta no se quema, pero te limita, si haces un corto como hice con el multímetro en amperímetro, te limita la corriente y cae la tensión. Y lo último, desconectamos. Cuando desconectemos, por ejemplo, si yo ahora apago no sé si lo puedo apagar, o si lo apago, si se desconecta, si se abre, ¿no? Tendría que volver a subir la tensión a valores, ahí está, ¿ven? 282. ¿Por qué apagué el amperímetro del multímetro? Abre el circuito. Y bueno, y lo último, sabiendo que acá tenemos 300 volts, por ejemplo, yo ahora lo voy a desenchufar y les quiero mostrar algo más. Bueno, no sé para qué lo había desenchufado, si lo que les quiero mostrar es, necesito que esté enchufada justamente los cocodrilos y el voltímetro. Ahí pueden ver, ¿ven? La tensión, me está haciendo un brillo esto.
Ahí está, 280 volts. Voy a apagar del interruptor. Y al apagar vamos a ver cómo cae la tensión. Se va descargando de a poco, se va descargando de a poco. Y ahí se descargó totalmente. Vamos a ir apagando ya los instrumentos. Igualmente hay que tener cuidado con esto, que a veces queda con una tensión residual, a pesar de que el voltímetro lo debiera de haber descargado. Es una resistencia de muy alto valor, entonces puede quedar cargado. Vamos a ver si hace chispita. No, no hizo. Ahora vamos a prenderlo nuevamente, apagarlo, a ver si quedó cargado. No. A veces tengo entendido que estos pueden quedar cargados. El capacitor es muy chiquito, pero puede llegar a dar una patadita. Así que, bueno amigos, estuvimos viendo varias cosas de estos drivers. No vimos nada de la placa LED porque esa placa LED tiene problemas, no así el driver. A veces se arruinan los drivers, otras se arruina la placa LED. En este caso se arruinó la placa LED. Yo a esa placa LED ya le había puenteado un LED, pero si le puenteas el LED disminuís la resistencia y acortás la vida de los demás LED. Así que bueno, espero que les haya gustado. Vimos cómo podés regular la corriente que pasa a través de un LED, desde una resistencia hasta una fuente regulada en tensión y corriente como esta, pasando por la reactancia capacitiva, y podría ser en teoría una reactancia inductiva, pero es medio, digamos, algo medio inútil hacerlo con una bobina en serie, bajar la tensión. Se podría hacer, pero tendría que ser una inductancia, me parece demasiado grande para lo que es el LED. Y también se podría hacer con un transformador común de 9 watts, pero sería más grande que este y tendríamos que regular también la corriente a la salida. Entonces estaríamos más o menos en el mismo problema. El transformador es más chiquito porque, si no me equivoco, trabaja a una frecuencia más elevada. Así que, bueno amigos, gracias por ver el video. Si es que no me equivoco, porque lo que estamos haciendo nosotros es regular la corriente, y bien podría ser como parte de la regulación de la corriente luego de rectificarla y filtrarla. Bueno, eso lo que estuvimos viendo son las mediciones de corriente, tensión, y seguiremos indagando un poquito más de cómo funcionan estos maravillosos dispositivos, estos circuitos, hasta llegar a la fuente switching. Porque yo realmente no sé si esto es una fuente switching. Creo que por momentos yo pensaba que sí funcionaba como una fuente switching, pero me parece que no cumple lo que tiene que justamente cumplir, valga la redundancia, para ser una fuente switching. No sé si alguno de ustedes lo sabe, espero sus comentarios. Para mí no es una fuente switching. Así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.